con NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Veía un posteo hace unos días del querido amigo Félix Lonigro, donde mostraba que en noviembre de 2001 arrancaba en esta interacción con los medios. Siempre en este tipo de situaciones uno tiene que tomar un punto de referencia, que por ahí no es exactamente ese, pero es un buen punto de partida. Y pensar que han pasado 20 años y algo más, seguramente Félix resiste al archivo porque ha planteado las cosas siempre desde el mismo lugar. Así que quiero felicitarte, Félix, por este recorrido y darte la bienvenida en esta mañana de agosto. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Sí. Aquellos años fueron de alguna manera. Yo ya no era tan niño porque tenía 38, ahora tengo 58. Y ya tenías muchos años de profesor también. Claro, yo llevaba casi 20 años de docente. Lo que pasa es que, bueno, se van cumpliendo etapas. Uno arranca como docente. Yo empecé como docente siendo alumno, estudiante de Derecho. Y empecé en las escuelas secundarias. Y uno va haciendo un camino y de la escuela secundaria se pasa a la universidad y de la universidad se pasa de ser ayudante a ser adjunto y de ahí a ser titular, y el cursus honorum, bueno, después aparece una nota en un medio y en otro. Y ¿cómo te llegó la primera convocatoria? ¿La primera convocatoria a un medio? Sí. Me acuerdo que, bueno, eso fue ahí en el entonces ATC, ese pedacito que puse ahí nada. Pero la primera fue, digamos, un medio gráfico o escrito. Sí, en un medio. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en La Nación, cuando empecé a publicar, que el general me pregunta, ¿cómo has empezado a escribir en La Nación? Digo, fue una cosa muy... yo ya tenía un libro escrito para la escuela media, de formación ética y ciudadana, y a mí me parecía que todos estos temas institucionales podían interesarle a la gente desde una explicación más sencilla y más común. Y en alguna oportunidad me puse a leer una nota en La Nación, que no sé quién había escrito, de un tema que a mí no me gustaba como estaba planteado, y yo un día llamé por teléfono a La Nación, así como quien no quiere la cosa, y pedí hablar con quien entonces era el jefe de edición, que era Germán Sopeña. Germán Sopeña, que después se mató a los pocos meses en un accidente. Sí, en 2001 exactamente. Exactamente. Y me dice, ¿y usted qué le hace pensar? Entre Lobos y Roque Pérez fue ese accidente. ¿Cómo? Entre Lobos y Roque Pérez fue ese accidente. Sí, el accidente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y me dice, y entonces cuando te fui a plantear que yo le ofrecía tal vez explicar temas sencillos, o sea, más o menos complejos, desde un punto de vista sencillo, me dice, pero usted es abogado, me dice, ¿qué le hace pensar que un abogado le va a escribir fácil a la gente? Y bueno, le digo, ese es un poco el desafío, por eso vengo. El tipo me dice en aquel momento, mire, escríbame 5 notas sobre distintos temas de actualidad y mándemelas. Y se las mandé y bueno, en poco tiempo me pidieron una y salió publicada. Me acuerdo que la primera nota en La Nación salió publicada el 30 de noviembre del año 2001. Y esta nota que yo puse allí en ATC fue inmediatamente después, o sea que habrá sido por los primeros días de diciembre seguramente. Después, por supuesto, vino lo de la Rúa, eso generó una cantidad de consultas desde el punto de vista institucional, y como a los medios lo que les importa es que el entrevistado hable lo más claro posible y lo más corto posible, porque si no se hacen perolatas interminables. Parece ser que esa fueron requisitos que reunía y entonces por eso después he continuado. Pero bueno, así más o menos empezó la primera intervención. Después vinieron los medios, la radio, la televisión y demás, cosas que a mí me gusta porque yo quería ser locutor. Eso no lo sabía. Sí, exactamente. Y de hecho, bueno, un poco mis padres me dijeron, no, bueno, pero locución se puede hacer aparte, y en aquella época, ¿no? Finalmente, cuando me recibí de abogado, me acuerdo que me quise sacar las ganas y fui al ISER a anotarme. 20 vacantes. No, me dijeron 12 vacantes, 6 varones, 6 mujeres,
y me dieron una lista con el número 6.400 y pico. Y dice, este es el número. A mí me pasó lo mismo, yo tuve que intentar 3 veces, pero en mi época eran 20 vacantes, 10 hombres y 10 mujeres, sí. Sí, difícil, por eso uno dice, bueno, no, ya está, ya hice una carrera y ahora me quedo. Pero después pude unir mi pasión por el derecho, específicamente por el derecho constitucional, por la docencia y por la divulgación a través de los medios. Hice un combo ahí medio casero y aquí estoy. Y supongo que cuando arrancabas, uno de los temas que estaba en el tapete era cómo se definía la sucesión presidencial en caso de la renuncia, tema que también hoy está en agenda. Exactamente, porque en aquel momento se ponía en marcha todavía, digamos, 10 días, 20 días después, cuando renunció de la Rúa, que ya Chacho Álvarez, que era su vicepresidente, no estaba porque había renunciado antes. La pregunta era qué se hace, ¿no? ¿Quién reemplaza al presidente y al vice cuando no está ninguno de los dos? Y allí se puso en marcha por primera vez la ley de acefalía y se hizo cargo de la presidencia Ramón Puerta, que era el presidente provisional del Senado, y se convocó a la Asamblea Legislativa, que eligió como presidente a Rodríguez A. Rodríguez A se puso el bastón, la banda, asumió el cargo y a la semana renunció. Y entonces otra vez el presidente provisional del Senado, que ya no estaba, Ramón Puerta había renunciado, entonces fue el de la Cámara de Diputados, Camaño, y convocó a la Asamblea Legislativa y otra vez las dos cámaras eligieron presidente a Duhalde. Quien se puso el bastón, la banda juró y tenía que terminar el periodo que había dejado vacante de la Rúa Rodríguez A el 10 de diciembre del 2013. Bueno, todos sabemos que después también renunció Duhalde, el 25 de mayo asumió Kirchner, terminó el periodo hasta el 10 de diciembre del 2003 e hizo después el que le correspondía del 2003 al 2007. Y ahora, 20 años después, más o menos estamos a punto de hablar de lo mismo, ¿no? A punto de hablar de lo mismo. ¿Y cómo sería la cuestión? Bueno, eventualmente. En este caso, si se produjera, que estamos asistiendo al último salvataje, ¿no? Si esto no funciona con el llamado supermasa, va a ser difícil que este hombre pueda sostenerse. Entonces, en caso de que se produjera la renuncia de Alberto, de los dos Fernández, digamos, y bueno, ahí tendría que hacerse cargo de la presidencia de Digo. Ojo, distingamos entre los dos conceptos. Una cosa es hacerse cargo de la presidencia. Hacerse cargo de la presidencia es, por ejemplo, lo que hace un vicepresidente cuando el presidente se va del país. El vicepresidente lo reemplaza, pero no asume la presidencia. Asumir significa jurar y ponerse la banda y el bastón. No, se hace cargo, agarra el timón, así provisoriamente, hasta que vuelve el presidente. Bueno, acá parece lo mismo. Se tendría que hacer cargo de la presidencia el presidente provisional del Senado, en este caso es Liliana Ledesma, la mujer de Zamora, o Claudia Ledesma, y si no, el presidente de la Cámara de Diputados, que ya al parecer no sería Massa, quedaría, no sé, ¿a quién van a nombrar ahora? Cecilia Moró. Parece ser Cecilia Moró. Pero es para hacerse cargo por 48 horas de la presidencia hasta convocar la Asamblea Legislativa, que lo tiene que hacer en 2 días, y la Asamblea Legislativa, como pasó en el 2001, tiene que elegir a un presidente que sí va a asumir el cargo hasta finalizar el 10 de diciembre del 2023. Y ese elegido tiene que ser un diputado, un senador o un gobernador de provincia. Ese diputado hasta ahora, en una hipótesis de acefalía, era muy previsiblemente hubiera podido ser Massa. Bueno, Massa ya aparentemente renunciaría. Se ha anticipado que va a renunciar a su banco. Va a renunciar, entonces ya no está como para ser elegido eventualmente presidente si la Asamblea Legislativa tuviera que designar a alguien. Tiene que ser un legislador o un gobernador de provincia. Bien, ¿cuánto ves de cercana esta situación? Yo desde hace un año vengo diciendo que este presidente no puede terminar. Que no puede terminar porque miro la historia y advierto que el 45% de los presidentes que han iniciado un mandato presidencial, un periodo presidencial, no lo han terminado. Y por coyuntura.
un presidente débil, incompetente, desorientado, tal vez soberbio, opacado por propios extraños, denostado por su vicepresidenta. Ahora lo que está pasando es realmente vergonzoso desde el punto de vista personal e institucional para el presidente. Una vicepresidenta que le marca el camino todo el tiempo y ya se sabe que tiene el poder. Y ahora un Massa que uno escucha, uno se pone, viene acá un extranjero y se pone a escuchar las noticias y a leer los diarios, y lo primero que se pregunta es, pero este Massa que fue elegido presidente, porque pareciera que Massa está armando todo para asumir el cargo, y anuncia las primeras medidas y elige, pero Massa va a ser un ministro. Está todo tan tergiversado que acá parecería que Massa es el superministro, cuando el superministro desde el punto de vista institucional es un jefe de gabinete. El jefe de gabinete no se sabe quién va a ser. Massa asume como ministro de Economía y le dicen superministro. Fernández no se sabe. Pareciera que las medidas las está tomando Massa y Fernández no cuenta en todo esto, que es el presidente de la nación. Entonces, en la carrera ha sido superado por Cristina Fernández, ha sido superado por Massa. O sea, no le queda nada a Alberto Fernández. Le queda simplemente el uso del bastón y del mando y el título de presidente de la nación, que es totalmente formal. Entonces uno se pregunta, ¿qué posibilidades hay por historia y por coyuntura de que este hombre gobierne un año y medio más? Sería un milagro, sinceramente tendríamos que hablar de milagro. Yo no creo que termine, difícilmente Massa se convierta en el caballo de Menem, porque para poder ser un caballo de Menem, ese caballo tenía que tener a un Menem atrás que lo respaldaba. Un Menem con peso y poder político. Este Massa, primero, Alberto Fernández no es Menem. Y además, no solo no es Menem, sino que además está la otra, de Cristina Fernández, que es la que realmente tiene que dar su aval. No hay que olvidarse que Bataki, cuando fue a Estados Unidos, le dijo al FMI, tengo el apoyo de la vicepresidenta. Ahora Massa va de vuelta al FMI. Somos el hazmerreír del mundo. Y yo creo sinceramente que en este contexto político no hay superministro que pueda solucionar las cosas, porque insisto, la economía va de la mano de la política, y como la política está totalmente tergiversada, la economía sola no puede responder. Así que me da la sensación que esto es último manotazo y dura o durará lo que dure un envión, lo que dure la vigencia de las medidas que este hombre anuncia el miércoles, que vaya a saber cuáles son. Desde el punto de vista político, realmente lo que enfrenta Massa es una situación no solo altamente compleja, sino es un salto al vacío, o un triple salto mortal, porque todos sabemos que Massa lo que quiere es ser presidente de la República, y puede llegar es tanta el hambre de poder que tiene este muchacho, tan desesperado está por mandar, por ser protagonista y demás, que creo que no ha medido las consecuencias. Y ni siquiera, porque si lo hubieran elegido como presidente provisional, uno dice, bueno, se prepara para ser después presidente del 2023. Vamos a suponer que por la Asamblea Legislativa lo hubieran elegido presidente hasta el 2023 y el tipo empieza a armarse para poder presentarse a las elecciones y ganar. Bueno, pero ni siquiera eso. Ahora está asumiendo un cargo con una responsabilidad tremenda, sabiendo que él no es el que tiene el poder político para que sus medidas sean efectivas. Depende de otro. Y ese otro es Fernández, que no tiene capacidad para apoyar a nadie, y Cristina, que sabido es que en cuanto este tipo tome medidas que no van con la ortodoxia kirchnerista, lo van a desbarrancar también. Entonces, el error de cálculo de Massa es que se está hipotecando un futuro acá. O hizo una apuesta muy fuerte a contramano de lo que todo el mundo piensa, o de lo contrario es un suicida político que se ha suicidado políticamente por su afán de ser protagonista. La historia lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá. La historia lo dirá. Alguien decía el otro día, hay que tener en cuenta que Massa no es Fernández, es decir, que algo podría tener entre manos como para sorprender. Bueno, lo que pasa es que Massa no es Fernández, pero Massa no tiene institucionalmente un cargo más que el de ministro de Economía,
es nada, no tiene un cargo que le permita tomar el poder en lo inmediato. Si él quisiera, hasta ahora como presidente de la Cámara de Diputados, sí, porque él podría ser elegido eventualmente presidente por 1 año y medio. Acá en este caso no hay forma, porque institucionalmente los mecanismos previstos para el reemplazo no lo contemplan a él. Entonces, sinceramente, ahora a lo que se juega es a la efectividad de sus medidas. Ahora, se da cuenta que quien tiene sentada en el Senado es una tirabomba que tiene poder real y capacidad de destrucción. Lo sabe, o lo sabe y cree que la puede superar. Es realmente insólito. Lo que está viviendo la Argentina es de una improvisación y de una incertidumbre pocas veces vista realmente, y estamos todos en una gran platea, Alfredo, mirando el espectáculo a ver el guionista a dónde lleva al final. Literalmente es una serie de Netflix. Bueno, sigamos viendo la serie y que los protagonistas hagan el mejor papel posible. Quiero dejarte un fuerte abrazo, el agradecimiento de siempre y la seguridad de nuestro afecto. Igualmente, Alfredo, que empiecen todos ustedes ahí bien la semana y el mes de agosto. Muchas gracias. Hoy hay por allí caña con rúdano. Me dijeron, no la tengo preparada. La Pachamama, hay de algún lugar. Acá tenemos en la esquina un boliche Ramos Generales que ya está lleno de gente consumiéndolo. Sí, seguramente cuando salga a la calle la estarán vendiendo en algún lado. Seguramente. Gracias, amigo. Chao, Félix, un abrazo grande. Félix Lonigro, tan claro como siempre. Uy, las 9:52. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.